Mi nombre es Lirio Falcón y voy a exponer el trabajo La soberanía como elemento en la comprensión de problemas sociolegales y territoriales en la Venezuela actual, para la materia Investigación aplicada al derecho. La tutora es la profesora Miriam Barrios. El presente trabajo de investigación tiene como finalidad establecer la relación entre el ejercicio de la soberanía y los problemas sociolegales y territoriales en la Venezuela actual. El presente trabajo de investigación tiene como finalidad establecer la relación entre el ejercicio de la soberanía y los problemas sociolegales y territoriales en la Venezuela actual. Este tipo de problemas comenzaron a surgir desde el tiempo del mal llamado descubrimiento de América, tiempo en el cual se produjeron los primeros conflictos relacionados con la división de las tierras entre los reinados español y portugués, que eran quienes detentaban el poder, y el ejercicio de la soberanía, dando paso a la delimitación de las tierras. Para facilitar la solución de las controversias entre los estados por este motivo, surgió el vocablo en voz latina utis possidetis iuris, que significa como poseéis, de acuerdo al derecho, así poseeréis, vigente hasta el presente. Es la autodeterminación de los pueblos, lo cual se define como el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente, y la política injerencista de las grandes potencias, de donde han surgido los conflictos legales y socioterritoriales en Venezuela, desde que Venezuela se convirtió en una capitanía general en el año 1777, pasando por la separación de Venezuela de la Gran Colombia en el año 1830, las pugnas entre los caudillos durante la Guerra Federal, la pérdida del Esequibo de manera fraudulenta con Gran Bretaña, y además junto con la imposición del factor negativo en la sociedad venezolana en relación a todos los recursos y la nación y en general, y que ha contribuido a la generación de alteraciones del orden público, obstaculizando las políticas del Estado para lograr el desarrollo económico y todo lo relacionado con los intereses energéticos y económicos de los países hegemónicos. Entonces en el planteamiento del problema surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué elementos influyen en la soberanía dentro de los problemas sociolocales y territoriales? ¿Cómo se dan los elementos dentro de la soberanía venezolana? ¿Y cuáles son los conflictos en Venezuela dentro del derecho internacional público? El objetivo general del presente trabajo de investigación es analizar los elementos de la soberanía en la comprensión de los problemas sociolegales y territoriales en la actualidad venezolana, enmarcada dentro del derecho internacional público. Con esta investigación se espera lograr los objetivos específicos de comprender los diferendos históricos a través de la identificación de dichos problemas y su explicación, todo enmarcado dentro del derecho internacional público. La importancia de este trabajo radica en generar conocimientos sobre la materia para el fortalecimiento de la soberanía como elemento en los problemas sociolegales y territoriales en Venezuela y como coadyuvante a la transformación de la sociedad a través del entendimiento del momento histórico y una contribución al conocimiento del derecho internacional público. En el marco teórico se establecen los elementos teóricos que se utilizarán para desarrollar la investigación como carácter referencial y para delimitar los diferentes aspectos que orientarán el estudio. En este contexto se identificaron investigaciones previas, de las cuales cabe mencionar el ensayo de Ruiz del año 2014 titulado Delimitación de la frontera terrestre y actual diferendo marítimo entre Colombia y Venezuela, de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia, el cual aporta a la presente investigación la implicación en cuanto al vínculo de la disputa histórica del Golfo de Venezuela
el cual obedece a razones derivadas de la situación política interna que vivía el país y la posición del gobierno colombiano de llevar los límites más allá de lo acordado en la separación de la Gran Colombia en 1830. En otro sentido, Galué, en la revista interdisciplinaria de la Escuela de Educación de Luz, en un estudio titulado Como regiones históricas, independencia y construcción de la nación venezolana, del cual una de las principales conclusiones derivada del enfoque de regiones históricas es cómo durante el siglo XIX las relaciones dialécticas contractuales entre las sociedades regionales y el poder central definieron la construcción de la nación venezolana. En otro estudio de Salas del año 2011, en la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, titulado Las controversias limítrofes pendientes en América del Sur, la cuestión del Esequibo, se resaltan los diferentes aspectos historiográficos regionales de América del Sur, siendo que los intereses injerencistas por parte de las naciones potencias coloniales como Inglaterra y España en el siglo XIX existieron y fueron parte del desarrollo nacional venezolano, y contribuyeron a la pérdida de territorio por intereses territoriales, de recursos y sociales que produjeron o producen repercusiones en pleno siglo XX. Las bases teóricas permiten analizar y agrupar los diferentes conocimientos y teorías que le dan sustento y permiten analizar hechos conocidos para orientar la búsqueda de información relevantes para la investigación. En este caso, estas bases están compuestas por los diferendos históricos en los problemas sociolegales y territoriales entre Venezuela y Colombia y Venezuela y la Guyana Inglesa. En primer lugar, los problemas limítrofes entre Venezuela y Colombia tienen su raíz en la separación de la Gran Colombia en el año 1830. En 1833 se produjo el Tratado Michelena-Pombo con el fin de estrechar la amistad, la alianza, la fraternidad, el comercio, la navegación y principalmente los límites firmados por los ministros Santos Michelena por Venezuela y Lino de Pombo por parte de Colombia. En los problemas limítrofes con la Guyana Inglesa se designó a Robert Schomburgk, comisionado para la exploración del territorio y el levantamiento cartográfico de la región. Es el laudo arbitral de París, firmado en 1899, donde se fijan los límites entre Venezuela y la Guyana Inglesa, cuyo fin fue saciar los intereses expansionistas del poderío del gobierno inglés. Ahora bien, pasando al tema específico de la soberanía, siendo el ejercicio de la misma la raíz de los problemas sociolegales y territoriales objetos de la presente investigación, tenemos que, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se define como la autoridad en la que reside el poder político, que es el pueblo que la ejerce, directa e indirectamente según lo establecido en la Carta Magna. Es decir, la soberanía está asociada al ejercicio de la autoridad en un territorio. El pueblo la ejerce directamente a través de los poderes públicos e indirectamente a través del sufragio. El pueblo es el que le da la legitimidad a los poderes públicos. En Venezuela, la soberanía es intransferible. Esto quiere decir que no puede ser ejercido por otra persona sin que no sea la que está expresamente señalada en la Constitución y las leyes. Y su titularidad está en manos del pueblo. Los elementos de la soberanía venezolana actual se componen del elemento legal, el elemento social y el elemento territorial. Dentro del elemento legal tenemos que la seguridad de la nación es competencia y responsabilidad del Estado y su defensa es responsabilidad de todos los venezolanos y venezolanas, siendo fundamental la actuación participativa de todos dentro del espacio territorial. En cuanto al elemento social de la soberanía venezolana, tenemos que diferentes situaciones han golpeado a las diferentes clases sociales del siglo XIX, tales como guerras, latifundios, caudillos, pugnas entre todos. En fin, un sinnúmero de problemas que Venezuela poseía y posee actualmente.
Aunado a ello, tenemos que la apatía y la ausencia de patriotismo y del arraigo cultural y sentimientos de sentido de pertenencia impactó multifactorialmente a la nación. Dentro del elemento territorial tenemos que, según el artículo 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, recaen dentro del espacio geográfico venezolano el continental, el insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores y áreas históricas y vitales. Uno de los principales problemas limítrofes actuales es el que tenemos con el Esequibo, el cual se intensificó en los últimos años. Esta mal llamada zona en reclamación se nos despojó por motivos políticos en una negociación amañada denominada Laudo Arbitral de París de 1899, ya que en la Real Cédula de 1777 se establecieron los límites de la Capitanía General de Venezuela, donde estaba incluido el Esequibo como parte de nuestro territorio. La actuación de Guyana durante los últimos 15 años sobre el territorio Esequibo no solo ha traspasado los límites legales fijados en el Acuerdo de Ginebra, sino también los límites venezolanos, hasta el punto que hoy no solo está en riesgo la pérdida de la Guayana Esequiba reclamada por Venezuela desde 1899, sino también gran parte de la plataforma continental del estado del Tamacuro, territorio soberano sin discusión. A pesar de todas las situaciones que se nos han presentado últimamente, Venezuela se ha mantenido firme en la defensa de su derecho soberano sobre el Esequibo. En el caso de Venezuela y Colombia, esta zona es una zona de gran tensión política por los problemas de limitación que están pendientes aún entre ambas naciones y por la delicada situación que enfrenta el gobierno colombiano con la guerrilla desde hace más de 40 años, con repercusiones en ambos lados de la zona fronteriza. En la zona limítrofe con Colombia podemos constatar que los niveles y expectativas económicas son desiguales a todo lo largo de la frontera debido a los conflictos actuales, ya que existen zonas que carecen de los más elementales servicios, la actividad comercial y la turística en el eje andino Táchira, Cúcuta, San Antonio y San Cristóbal, otras localidades venezolanas que desarrollan actividades de gran proyección económica y existen otras actividades productivas que dan un factor de tensión y desarrollan una dinámica negativa bilateralmente hablando. La base legal de la presente investigación es la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la cual en su artículo 5 establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Esto quiere decir que solamente el pueblo puede ejercer la soberanía y darle legalidad a los poderes públicos. También se establece en el título 2 del espacio geográfico y de la división política, capítulo 1, artículo 10, del territorio y demás espacios geográficos. El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. De igual manera, en el título séptimo de la Seguridad de la Nación, capítulo 1 de las disposiciones generales, en su artículo 322, se establece que la seguridad de la nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado,
fundamentada en el desarrollo integral de esta, y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas, también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional. Las variables constituyen el centro del estudio y se presentan unidas a los objetivos específicos y a las hipótesis. Con la operacionalización de las variables se logra identificar las dimensiones consideradas como esenciales en las que se descompone el concepto original de la variable y se extraen los indicadores que la definen a fin de lograr la recolección de información con un alto grado de precisión. En el siguiente cuadro se identifican las variables y se descomponen y seleccionan los indicadores. Para el objetivo específico de comprender los diferentes históricos en los problemas sociolegales y territoriales de la soberanía actual venezolana, enmarcadas en el derecho internacional público, tenemos que la variable es la soberanía venezolana en la actualidad. La dimensión es su importancia y la soberanía dentro del derecho internacional público, y los indicadores son el territorio, nación, población, defensa, relaciones entre naciones, igualdad, desconocimiento de tratados internacionales, problema histórico, demarcación de territorio. En cuanto a identificar los elementos de soberanía venezolana en la actualidad enmarcados dentro del derecho internacional, la variable es el elemento de la soberanía venezolana, que es el elemento poblacional, legal y territorial. Y los indicadores son el desconocimiento de la soberanía, educación, identidad nacional, desconocimiento de la norma, desconocimiento de los deberes y derechos, y desconocimiento de los tratados. Para el objetivo específico de comprender los diferentes históricos en los problemas sociolegales y territoriales de la soberanía actual venezolana, enmarcadas en el derecho internacional público, tenemos que la variable es la soberanía venezolana en la actualidad. La dimensión es su importancia y la soberanía dentro del derecho internacional público, y los indicadores son el territorio, nación, población, defensa, relaciones entre naciones, igualdad, desconocimiento de tratados internacionales, problema histórico, demarcación de territorio. En cuanto a identificar los elementos de soberanía venezolana en la actualidad enmarcados dentro del derecho internacional, la variable es el elemento de la soberanía venezolana, que es el elemento poblacional, legal y territorial. Y los indicadores son el desconocimiento de la soberanía, educación, identidad nacional, desconocimiento de la norma, desconocimiento de los deberes y derechos, y desconocimiento de los tratados. En relación al marco metodológico de la presente investigación, su naturaleza es de naturaleza cuantitativa, ya que se evalúan los datos de manera científica o de forma numérica. El tipo de investigación es de tipo documental, ya que centra su esfuerzo en la recopilación documental con el objeto de obtener antecedentes sobre el aspecto estudiado. Y el diseño de la investigación es de tipo bibliográfico, debido a que las fuentes bibliográficas fueron investigadas, fuentes bibliográficas especializadas en el tema, con el fin de determinar la relación entre las variables. Muchas gracias por su atención.